Son el pueblo de la tierra. Son sus habitantes indígenas, independientemente de la hegemonía y de las estructuras de poder que han intentado aniquilarlos. Siguen siendo el pueblo de la tierra. Seguimos siendo el pueblo de la tierra. Les hablo desde Belén. Y si muero aquí, muero aquí. Si me bombardean aquí y muero, muero. Si no me bombardean, seguiré hablando como lo hago ahora. Esta es la realidad de lo que la gente debe estar haciendo. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el profesor Massin Kumsiye, director del Museo Palestino de Historia Natural en la Universidad de Belén. El doctor Kumsiye obtuvo un doctorado en la Universidad de Connecticut y luego enseñó durante muchos años en Estados Unidos, incluyendo en la Universidad de Tennessee, Duke y Yale. Regresó a Palestina en 2008, donde también se encuentra ahora mismo, en Belén. Dr. Kumsiye, bienvenido. Gracias. Encantado de verte. Igualmente. Y acabas de contarme una noticia horrible, que otras 100, más de 120 personas, palestinos, han sido asesinados en Gaza. ¿Puedes contarnos qué está ocurriendo ahora mismo y cómo estás viviendo todo lo que está pasando, estando justo en Cisjordania, en Belén? Bueno, como sabes, este es el sexto día de un ataque contra Irán, que Israel también está utilizando, básicamente para desviar la atención internacional del genocidio que están cometiendo en Gaza y del hecho de que se están presentando casos en su contra en tribunales penales internacionales y en la Corte Internacional de Justicia, acusándolos de genocidio. Y están cometiendo genocidio. Pero para desviar la atención de eso y expandir su imperio, están atacando a Irán. Así que lo que han hecho en los últimos 6 días es acelerar su genocidio en la Franja de Gaza y su continua limpieza étnica y asesinatos en Cisjordania, donde me encuentro. Te hablo desde Belén, que es el lugar de nacimiento de Jesús, y que básicamente es un gueto rodeado de muros y vallas. Y ahora todas las puertas están cerradas. Básicamente, estamos atrapados aquí. Los suministros también están disminuyendo, así que podríamos acabar aquí como en Gaza. Pero también como en Gaza, no solo en términos de escasez de alimentos o hambruna, sino que podríamos acabar como Gaza en cuanto a ser un campo de exterminio. De hecho, incluso esta mañana mataron a un joven que conozco aquí en la zona de Al-Walaha, y hay asesinatos en otras partes de Cisjordania. Cisjordania está dividida en cantones, guetos, y eso está presente solo en el 15% de la tierra de Belén y de Cisjordania. El resto de Cisjordania es básicamente para que los colonos y soldados hagan lo que quieran en esas zonas, incluyendo construir asentamientos, expandir actividades coloniales, sitios de entrenamiento militar, etc. Así que la situación sobre el terreno aquí en Palestina es algo que no hemos visto realmente desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca ha habido una situación así. De hecho, incluso en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los alemanes y los aliados nunca rodearon una ciudad o una comunidad y la mataron de hambre, ni siquiera durante los peores horrores de la Segunda Guerra Mundial. Así que esto está ocurriendo mientras hablamos. Unos 2 millones de palestinos en Gaza están siendo sometidos a una campaña de exterminio, básicamente un campo de exterminio. Están siendo matados de hambre y asesinados de forma regular a diario. Este es el horror al que nos enfrentamos localmente. Y literalmente, Israel está saliéndose con la suya y actuando con impunidad porque no actúa solo. Lo hace con el apoyo de grandes potencias como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La canciller alemana, hace menos de 24 horas, dijo que Occidente debe agradecer a Israel por haber tenido el valor de atacar a Irán y hacer el trabajo sucio, porque Irán es un estado terrorista que aterroriza a todos, y que esto es algo que debe ser bienvenido. Para usted, sentado en Palestina,
¿Cómo suena cuando alguien llama a Irán un estado terrorista? ¿Y cómo interpreta la respuesta que Irán está tomando ahora contra Israel? Bueno, seamos muy claros. Quiero decir, ha habido muchos genocidios en la historia de la humanidad en el pasado. Durante cientos de años, ha habido genocidios, en su mayoría cometidos por colonizadores europeos. Alemania, por ejemplo, en Namibia cometió un genocidio, y ciertamente cometió genocidios durante la Segunda Guerra Mundial contra los romaníes, los judíos y otros. Estos países, estos llamados países occidentales como Estados Unidos, están construidos sobre el genocidio. Están construidos sobre el saqueo de otros países, de los pueblos indígenas de otros países, y están construidos sobre la deshumanización de las personas del sur global, o en el caso de América del Norte y del Sur. Deshumanizar a estas personas, independientemente de quiénes sean, es parte integral de la mentalidad colonial. En muchos sentidos, la psicología de esto explica por qué Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, como gobiernos, apoyan la limpieza étnica, apoyan el genocidio, apoyan la colonización y apoyan la deshumanización de personas como iraníes, palestinos, somalíes, sirios, yemeníes y por supuesto sudafricanos en la época del apartheid. Porque, entre comillas, no son blancos. No son como nosotros en el civilizado mundo occidental, que supuestamente está llevando la civilización a estos salvajes, estos terroristas. Este es el lenguaje de la colonización al que están acostumbrados, y no han cambiado mucho desde las últimas guerras en las que participaron. Tenemos que recordar cuánta gente fue asesinada por los europeos durante su colonización solo en los últimos 200 años. Ya sabes, sea Alemania, Francia o Reino Unido, quiero decir, Alemania causó mucho daño, pero no es lo mismo que Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos mató a más civiles inocentes en los últimos 200 años desde su fundación, o algo así como 200 años que cualquier otro país, e incluso que la combinación de varios países. Mataron a millones de personas en Vietnam y Camboya, en África, en América Latina, en muchos lugares. Así es como son. Así es el sistema que han creado. Un sistema que aún no reconoce su propio exterminio de los pueblos indígenas, sobre cuyos huesos caminan cada día. Han construido ciudades llamadas Washington, Nueva York, San Francisco o como sea. Han levantado estas ciudades literalmente sobre los huesos de los pueblos indígenas y sobre los huesos de los esclavos que trajeron de África, decenas de millones de esclavos que perecieron en el trayecto desde África. Alemania, básicamente, si tomo a este canciller alemán, ¿qué va a decir aparte de eso? Es totalmente previsible que diga algo así, porque así fue educado, con una mentalidad colonialista. No ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial, cuando hablaban de manera despectiva sobre otras personas, cuando tenían leyes raciales, por ejemplo. No han cambiado. No han cambiado. No han aprendido la lección. No han mejorado. No han mejorado. Una vez alguien le preguntó a Mahatma Gandhi, ¿qué opina de la civilización occidental? Y él respondió, creo que sería una buena idea. Así que creo que esta es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos como personas del sur global, diría yo, ya sean iraníes, palestinos o incluso gente común en Estados Unidos, Europa e Inglaterra que se preocupa por los derechos humanos. Tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos enfrentando. Es absolutamente devastador por el impacto horrendo, por supuesto, sobre personas inocentes a diario, y también por el hecho de que esto está ocurriendo, que el genocidio continúa, y que estás a solo kilómetros de este campo de exterminio, enfrentando la posibilidad de ser la próxima parte de lo que está siendo exterminado. En Cisjordania, en Belén, ¿cómo recibís noticias de Gaza? ¿Y hay algún tipo de interacción posible con familiares allí, con palestinos allí?
¿O está herméticamente sellado también en cuanto al espacio informativo? Bueno, las líneas telefónicas siguen ahí. La red móvil sigue funcionando. Internet se cortó durante un tiempo, luego volvió y ahora lo están cortando de nuevo. Así que es difícil usar cosas como WhatsApp o Signal o cosas así. Pero los teléfonos siguen funcionando y tengo algunos amigos en Gaza. Les pregunto cómo están cada día o cada 2 días para ver cómo se encuentran. La situación es horrible. Quiero decir, a uno de mis amigos, de hecho le bombardearon la casa. Tanto sus padres como sus hermanos murieron y siguen bajo los escombros. Israel declaró esa zona como zona militar, una zona peligrosa, así que ni siquiera pueden ir a ver si pueden sacarlos de los escombros de su casa. Esta es la realidad a la que se enfrentan. Hay algunos reportajes realizados por periodistas locales, pero Israel ha matado a 227, creo que la cifra actual es 227, periodistas en Gaza. Esos son más periodistas, más reporteros que los que murieron en todas las guerras anteriores a esta en los últimos 100 años en conjunto, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, Corea, Camboya, todos estos conflictos. Si sumas el número de periodistas muertos en todas estas guerras previas, Israel ha matado a más periodistas. Y eso, por supuesto, tiene la intención de destruir la verdad. Mira, Israel no solo está llevando a cabo un genocidio contra la población local, sino que básicamente está implementando un sistema de ecocidio, la destrucción del medio ambiente. Hicimos trabajos de investigación sobre esto. El 94% de la cobertura arbórea en Gaza fue destruida intencionadamente. Ecocidio, destrucción escolástica de los sistemas educativos. Todas las universidades de Gaza fueron prácticamente arrasadas. Escolasticidio, o se puede llamar educidio en un sentido más amplio, porque también destruyeron las escuelas, institutos, colegios, escuelas primarias, incluso guarderías. Se podría decir que también están llevando a cabo un medicidio, la destrucción de los servicios médicos. La mayoría de los hospitales quedaron fuera de servicio. También están implicados en lo que podríamos llamar veriticidio, la destrucción de la verdad. Por eso mataron a tantos periodistas, porque así pueden mentir todo lo que quieran y decir, oye, estamos matando lo que sea, combatientes de la resistencia de Hamas, o como ellos los llaman, terroristas. Hamas resistance fighters, or as they call them, terrorists, and who's going to check on them because they don't allow. ¿Y quién va a vigilarlos? Porque no permiten la entrada de periodistas. Y si hay periodistas locales informando o intentando grabar en vídeo, literalmente les disparan en la cabeza. Eso es lo que hacen para ocultar sus crímenes. No permiten ningún tipo de información independiente ni nada parecido. Eso es en lo que están involucrados. Y esto no tiene precedentes, como he dicho, ni siquiera en lo peor de guerras anteriores, ya sea la Segunda Guerra Mundial o la Primera Mundial. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se usan armas químicas y biológicas. Aquí fue horrible. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos utilizó, como sabes, armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, lo que por supuesto son actos de terrorismo cuando matas a cientos de miles de civiles para subyugar a un país. Pero todas estas cosas se hicieron en guerras anteriores. Ahora se están haciendo cosas incluso peores. Como he dicho, por ejemplo, el uso del exterminio por inanición. Que yo sepa, esto no ha ocurrido en los últimos 100 o 150 años. Exterminio por inanición. Quiero decir, mira, en la Edad Media, los ejércitos rodeaban un castillo, por ejemplo, y cuando la gente del castillo se quedaba sin comida, se rendía. Pero eso no es lo que Israel está intentando hacer. No están intentando que la gente de Gaza, entre comillas, se rinda. Literalmente están intentando exterminarlos por medio del hambre. Y esto no es algo que yo les atribuya, es lo que ellos mismos afirman. Los líderes israelíes, el presidente del Estado de Israel,
el primer ministro, el ministro de la llamada defensa, el ministro de guerra, todos han declarado muy claramente que los estamos matando de hambre, y los estamos matando, y vamos a acabar con Gaza, la vamos a dejar vacía, la vamos a convertir en un parque, y más tarde la convertiremos en un lugar de recreo, ya sabes, sin la gente de Gaza. Esto es lo que afirman abiertamente. This is what they openly state. And every time I think Cada vez que pienso que es imposible que Israel sume aún más crímenes de lesa humanidad a lo que ya hace, encuentran otra manera. En este momento, justo antes de empezar, quiero decir, ahora recibimos noticias cada día de decenas, si no cientos, de personas que son disparadas en estos centros de distribución de alimentos. Y esto está ocurriendo a diario, ¿verdad? La distribución de alimentos se está utilizando, como has dicho, como una trampa, ¿no? distribution being used as you said, as a trap, right? Right. As a mouse trap to bring literally Exacto. Es una trampa para ratones que atrae a personas literalmente hambrientas a una zona concreta para que puedas dispararles. Eso es lo que es. Les dicen, ya sabes, puedes venir, intentarlo y arriesgar tu vida para conseguir un poco de comida. Y entonces, al estar muriéndose de hambre, algunos dicen, bueno, la muerte es muerte, ya sea por inanición o por una bala en la cabeza. Así que mejor arriesgarse porque quizá consiga un saco de harina. Y literalmente, vi videos y fotos de personas que lograron acercarse lo suficiente para conseguir un saco de harina y luego fueron disparadas, con su sangre sobre el saco de harina que lograron conseguir. Así es la situación en Gaza. El horror es inimaginable, incluidos niños, por cierto, mujeres, etc. No es que haya discriminación por género ni nada parecido. Esto afecta a todas las edades. De hecho, ancianos, jóvenes, niños, niñas, chicos, chicas, etc. Es horroroso. girls, boys, etc. It's horrific. How do you ¿Cómo se afronta eso psicológicamente? Quiero decir, es absolutamente horrible y me hace llorar casi a diario viendo esto desde Japón. ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo sobrevive la gente a ser el objetivo de un exterminio? cope with being the target of extermination? Well, it's hard. I mean, from Bueno, I didn't see es it difícil. that, Quiero decir, para mí no dormí anoche. No es fácil. No quiero que pienses que de alguna manera somos, ya sabes, seres sobrehumanos o algo así. Somos personas normales como cualquier otra, y por eso sufrimos. La población de Gaza solía ser de 2,3 millones de personas hace 21 meses. Ahora es de 1,85 millones de personas. Eso significa que 450,000 personas han desaparecido. Quizás 100,000 de ellas lograron salir de Gaza, sobornando a funcionarios egipcios para poder salir. Les cobraban $5,000, $10,000 para salir de Gaza. Quizás 100,000. Pero eso deja a 350,000 personas que están muertas, literalmente muertas, ya sea todavía bajo los escombros, como la familia de mi amigo, o contabilizadas a llegar al hospital y ser incluidas entre las 55,000 personas a las que se les ha expedido un certificado de defunción. been issued death certificates. 350,000 people. 350,000 personas desaparecieron de la faz de la tierra y cada día matan a más, como hemos señalado. Así que tu pregunta en realidad es sobre los supervivientes. El resto, los 1,85 millones de gazatíes. Hay 4 millones de palestinos en Cisjordania. ¿Qué están haciendo y cómo lo sobrellevan? Y eso varía de una persona a otra. Algunas personas son más resistentes, otras menos. Algunas personas se derrumban. Algunas personas están en situaciones muy, muy malas, psicológicamente y de otras maneras. Así que no es fácil dar una respuesta, ya sabes. Pero es como, ¿cómo sobrellevó la gente cuando el rey Leopoldo de Bélgica estaba masacrando y cortando los brazos a la gente en el Congo, el genocidio del Congo, que se estima en entre 1,5 millones y 2 millones de personas? ¿Cómo sobrevivieron? O el genocidio que ocurrió en otros países, el genocidio de los nativos americanos. Ya sabes, cuando llegaron los colonizadores europeos. Los aztecas, ¿cómo afrontaron la colonización europea? Bueno, algunos lo afrontaron, otros no. Algunos simplemente fueron asesinados. En Norteamérica,
existió lo que llamaron el Sendero de Lágrimas, desde Florida hasta Oklahoma, donde trasladaron a los restos de las tribus de Florida, porque se suponía que no debían vivir en el este de Estados Unidos, que estaba reservado para los blancos. Así que los trasladaron al oeste, en contra de su voluntad. Algunos, por supuesto, lucharon contra eso y fueron asesinados, y a otros los obligaron a marcharse. ¿Cómo se adaptaron? Pues en realidad no lo hicieron. Sobrevivieron, si es que sobrevivieron. O no sobrevivieron, no sobrevivieron. Or they didn't survive, they didn't survive. The war now between La guerra Israel actual and entre Israel the e fact Irán, that Iran y el hecho de que Irán esté lanzando misiles contra Israel y que algunos estén atravesando la cúpula de hierro y que Israel esté siendo alcanzado, ¿te genera más desesperanza esta escalada o te da esperanza de que ahora también vaya a cambiar algo para los palestinos? now going to change also for the Palestinians? Well, I mean, it was foreseen, obviously. Israel is Bueno, quiero decir, era previsible, obviamente. Israel está en una fase de construcción imperial, por así decirlo, y por eso se preveía que atacarían a Irán. Yo lo predije, y Estados Unidos, por supuesto, está directamente vinculado con Israel en el ataque a Irán, a pesar de que afirmen que no están involucrados en esta etapa. No, sí lo están. Están reabasteciendo de combustible a los aviones israelíes, y los aviones israelíes están utilizando bases estadounidenses y de otros países en el mundo árabe, por así decirlo. El mundo árabe que es sumiso a la hegemonía estadounidense israelí, como Jordania, Qatar y otros lugares. Así que sí están involucrados. También están suministrando las armas y el dinero para que Israel haga esto. supplying the weapons and the money for Israel to be doing this, and they know about it, and they actually planned it together. Y ellos lo saben, y de hecho lo planearon juntos. Se reunieron y lo planearon juntos. Tu pregunta es sobre las implicaciones y ramificaciones de esto. Bueno, en primer lugar, no es solo la cúpula de hierro por la que estos misiles están pasando. Hay 4 capas, incluyendo la onda de David y los misiles THAAD, que por cierto son operados por personal estadounidense. Aquí en Palestina, hay personal estadounidense operando sistemas de defensa antimisiles para el Estado de Israel. Así que el ejército estadounidense, como dicen, tiene tropas sobre el terreno aquí en Palestina, lo que ellos llaman Israel. No es él, sino Palestina. As they call it, Israel is not Israel, but it is Palestine, and so they're directly involved. Así que están directamente implicados. Hay capas de defensas. Obviamente Irán fue capaz de encontrar una forma de sortear estas capas de defensas y tuvieron tiempo para prepararse y desarrollar tecnologías para eludir estos sistemas y lograron alcanzar la refinería de petróleo en Haifa. Lograron golpear la sede del Mossad, lograron golpear el Ministerio de Defensa, el llamado Ministerio de Defensa israelí. Así que claramente esto fue algo que o bien los israelíes, de manera imprudente, no anticiparon o lo anticiparon y pensaron que aún así estaba bien, porque aseguraba que el público israelí entendiera, entre comillas, que existe una amenaza militar creíble por parte de Irán. military threat that's credible from Iran, and so to rally Israeli public support. Y así, para movilizar el apoyo público israelí y el estadounidense, por supuesto, de modo que Estados Unidos entre en la guerra de manera más abierta que clandestina, como lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué significa eso para nosotros, para los palestinos? Bueno, quiero decir, si se hiciera una encuesta entre los palestinos, esto no ha ocurrido, pero estoy seguro de que si se hiciera, solo por hablar con mucha gente. La gran mayoría diría que cualquiera y cualquier cosa que resista a la hegemonía sionista, el genocidio sionista y la limpieza étnica sionista de los palestinos, cualquiera y cualquier cosa que resista eso. No nos importa quiénes sean, qué sean o cuál sea su ideología. Cualquiera que resista eso es considerado alguien a quien apoyamos como palestinos. Esto es lo que lógicamente cabría esperar que hicieran los palestinos. What you would expect logically Palestinians to do. Y por el contrario, cualquier grupo como el gobierno egipcio, que niega incluso a personas no violentas acercarse a la frontera para protestar, personas que prometieron y acordaron que no cruzarían la frontera, ni nada por el estilo, solo manifestaciones pacíficas, incluido el nieto de Nelson Mandela, personas pacíficas,
les niegan el acceso. Cualquiera que apoya a Israel, como está haciendo Egipto, o como está haciendo Jordania, o como hacen los líderes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, no los pueblos, por cierto, por supuesto. Cualquiera que apoye a Israel contra los palestinos y contra el genocidio es odiado y despreciado. Y pensamos, ¿sabes? Los palestinos pensamos que es repugnante que apoyéis a alguien que está violando el derecho internacional y que está matando a civiles inocentes. Así que obviamente es lo mismo. Es lógico que se espere violencia, tal como la opinión pública entre los palestinos, ya sea en apoyo, por ejemplo, de lo que están haciendo los hutíes para intentar interceptar los envíos a Israel que apoyan el genocidio, o la resistencia libanesa, o los iraníes, o cualquier otro. Y por el contrario, como he dicho, lo opuesto a esto, los grupos y las personas, los individuos, los gobiernos, ya sea el gobierno británico o el gobierno alemán que mencionamos antes, y lo que dijo el canciller alemán, que básicamente apoyan el genocidio. La gente aquí siente firmemente que estas personas están actuando en contra de nosotros, en contra de la humanidad, en contra de todo lo decente y apoyando el genocidio. Sí, es exactamente lo que uno esperaría. Y sé que tienes que irte. Solo quiero preguntarte una última cosa. En tus correos electrónicos, escribes muy buenos correos y crónicas de este genocidio. Y en la última frase del último correo, escribes, mantente humano y mantén viva la esperanza. Algún día superaremos esto. ¿Podrías decir algo sobre tu esperanza, la esperanza que tienes? Bueno, para nosotros ya sabes, obviamente las personas sometidas al genocidio y la limpieza étnica, la desesperación no es algo a lo que podamos sucumbir, porque si lo hacemos sería como suicidarnos. Así que ya sabes, no tenemos el lujo de la desesperación, por así decirlo. Tenemos que tener esperanza porque es algo existencial para nosotros. Sin esperanza, no tienes nada. Sin pensar que hay una luz al final de este túnel muy oscuro, no tienes mucho por lo que vivir. Así que realmente debes tener esperanza. Debes mantener la esperanza. Por cierto, como científico, eso no significa que esté 100% seguro de que vamos a tener éxito cuando digo mantener viva la esperanza. No es necesariamente lo que queremos decir. Es como, por ejemplo, los nativos americanos que fueron masacrados, que sufrieron un genocidio para crear lo que se llama Estados Unidos de América. Los que quedan todavía mantienen viva la esperanza, incluso hoy en día. Así que en realidad estamos en una situación mucho mejor que los nativos americanos. Pero incluso ellos, los que quedan, que son 1 o 2% de la población, mantienen viva la esperanza. ¿Por qué? Porque así son ellos. Son el pueblo de la tierra. Es territorio indígena, independientemente de la hegemonía y las estructuras de poder que intentaron aniquilarlos, siguen siendo el pueblo de la tierra. Seguimos siendo el pueblo de la tierra. Te hablo desde Belén, y si muero aquí, muero aquí. Si me bombardean aquí y muero, muero. Si no me bombardean, seguiré hablando como lo hago ahora. Esta es la realidad de lo que la gente debe hacer. Gracias, Dr. Kumsie. Quiero decir, es importante que esto también se difunda. Y no sé qué más decir. Es como la esperanza. Sí, creo que tenemos que tener esperanza. Volveremos a ponernos en contacto. Y las personas que quieran leer más de usted, sus correos electrónicos y demás, deberían ir a su página web, ¿verdad? Sí, o pueden enviarme un correo electrónico a info@palestinature.org, fácil de recordar, palestinature, todo junto, .org. Es nuestra página web para este instituto que fundamos aquí, un instituto de esperanza que utiliza métodos no violentos de resistencia, incluyendo la educación, el ecologismo, publicaciones, investigación, etc. Y la gente puede ayudarnos, puede venir a ser voluntariado aquí o puede colaborar como voluntario desde el extranjero. Así que sí, mándenme un correo.
y pueden poner mi correo si quieren, junto con la emisión cuando la publiquen. I will put everything Pondré todo en la in the descripción. description. Dr. Massing Kumsiye, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Gracias.